Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, invocando la presencia del Espíritu Santo para que sea Él tomando control en cada uno de nuestros corazones y que esta palabra haga rema en nuestras vidas, que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Vamos a seguir, hermanos, con la prédica. En la prédica pasada, los hijos del diablo. Ahora vamos a seguir con los hijos de Dios. En primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La respuesta la tenemos en Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para tener más claro estas escrituras, vamos a Juan 3. Dice: había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Aquí siempre nos han recitado: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí todo vamos bien. Pero aquí el Espíritu Santo nos aclara: aquellos hijos de Dios son aquellos que no son engendrados de sangre ni de voluntad de hombre, sino el nuevo nacimiento que nos lo da Dios por medio de su Espíritu Santo. Aquí Nicodemo se le acerca a Jesús y le dice que nadie puede hacer esos milagros sino un enviado de Dios. Entonces el Señor le responde que si él no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Se refiere el Señor a nuestra vieja naturaleza llena de pecado y de delitos. Entonces, cuando nosotros venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, se aplica la palabra, vuelvo y repito, dice la palabra de Dios: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza. Dice en Romanos 8:5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que se ocupan de la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, si nosotros venimos con un arrepentimiento genuino delante de Dios, se supone que el Espíritu Santo es el que nos está guiando a todo arrepentimiento. Entonces viene el nuevo nacimiento. Las cosas que nosotros anteriormente hacíamos ya no la vamos a hacer porque tenemos al Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne no pueden agradar a Dios.
Eso quiere decir que si nosotros seguimos en esa naturaleza pecaminosa, mejor dicho, ni nombremos a Dios. Dice en Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces aquí la palabra vuelve y nos ratifica. Si somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, esta lectura nos está aclarando, hermanos, que nosotros en otros tiempos andábamos conforme haciendo la voluntad de Satanás, haciendo lo que el mundo nos ofrece. Dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo rebeldes, esclavos de los deseos de la carne, o sea, las concupiscencias, los deleites, y viviendo en malicia, en envidias aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Entonces, antes de venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros éramos hijos de ira. Ahora somos hijos de Dios. Dice Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Dios conoce a los que son suyos y apártese del pecado todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero el Señor que os afirmará, os guardará del mal. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro, este versículo dice que no es de todos la fe. Recuerden, hermanos, que los demonios creen que Dios es uno y hacen bien, pero también ellos creen y tiemblan. Entonces, acá la palabra dice que no es de todos la fe. No es decir yo tengo fe, pero vuelvo y repito, la fe tiene que ir obligatoriamente acompañada del amor. Y estos dos mandamientos, desde que hemos empezado estas prédicas, he recalcado amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Dice Primera de Pedro, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, si nosotros decimos ser hijos de Dios, y como dice aquí la palabra de Dios, si no vamos a refrenar nuestra lengua del mal, si no vamos a hacer el bien al prójimo, estamos mintiendo. Si estamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados y estamos diciendo que amamos a Dios, también estamos mintiendo. Hermanos,
El Señor a nosotros nos ha dado un regalo hermoso, no solamente uno, voy a enumerar varios. Uno, el Señor Jesucristo, que murió por nosotros, que nos justifica y que es nuestro abogado. Segundo, nos envió el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que obre en cada uno de nosotros. Tres, el que pone el querer como el hacer directamente es Dios por su santa y preciosa misericordia. Pero eso depende de nosotros, que nosotros obedezcamos, que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos dejamos guiar? Escudriñando la palabra de Dios. La Biblia es como un testamento para nosotros, donde nuestro Padre deja implantada la voluntad que nosotros queremos que hagamos. Cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, hermanos, no es difícil y no es imposible obedecer a Dios. Dice en Santiago 3:9, hablando aquí de la lengua. Dice 3:9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede maldición y bendición. Hermanos, esto no debe de ser así. Porque si nosotros estamos, este es como un llamado de atención de parte del Espíritu Santo. Si nosotros estamos y decimos que somos hijos de Dios y estamos hablando mal del prójimo, estamos insultando a la gente o de pronto insultándonos entre nosotros mismos, de pronto insultándonos como padres, insultando a nuestros hijos, o de pronto vengándonos porque alguien me hizo algo tan irreparable. Recordemos que la venganza no es de Dios. Nosotros mismos no podemos vengarnos. Hay que dejarle la venganza a Dios. Dice el Señor, yo pagaré. El Señor nos ha dejado también en la Escritura lo que yo les había recomendado en Efesios 6, que es la armadura de Dios. La armadura de Dios bien puesta, hermanos, no va a permitir que nosotros caigamos en doctrinas del error, caigamos de pronto, si alguien nos ofendió, nosotros contestarle con agresividad. El amor entre los unos y los otros es lo que el Señor desea que nosotros tengamos. Preocuparnos como los unos por los otros, como miembros del cuerpo de la Iglesia de Cristo. Una llamada a un hermano, visitar una viuda, ayudar a un huérfano. Todas esas cosas son obras que el Espíritu Santo, por medio del fruto, nosotros vamos a entregar a nuestro prójimo. Hacemos lo que el apóstol Pedro, hizo cuando se le presentó en el pórtico de Salomón un paralítico y le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te daré, y lo sanó. Nosotros puede o que en el miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en los miembros, haya hermanos que hayan sanidades, pero el Señor prefiere que todos profeticemos, en otras palabras, que prediquemos el Evangelio. Porque como dice la palabra de Dios, yo puedo tener mucha fe, que puedo mover los montes, así sea una fe como un granito de mostaza,
pero si no tengo amor, nada soy. Recuerden, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia en santidad, en respeto, en amor, los unos con los otros. Decir nosotros, yo amo, pero no decirlo de solo palabra. Hay que amar de hecho y hay que amar de verdad, incondicionalmente, sin recibir, sin recibir nada a cambio, tampoco pedir. Entonces, este es el amor que diferencia los hijos del diablo y los hijos de Dios. Recuerde, hermanos, el amor cubre multitud de pecados. Y estos dos mandamientos son los dos principales. Y ponernos bien puesta la armadura de Dios y escudriñar la palabra de Dios. La palabra de Dios, ella nos reargulle, nos disciplina y nos guía. Y es para que todos crezcamos a la altura y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si dice alguno, yo soy hijo de Dios, pero si anda practicando el pecado, de borrachera en borrachera, de fornicación en fornicación, de adulterio en adulterio, bueno, tantas cosas que hay, y dice amar a Dios, ¿cómo pretende que Dios esté morando o el Espíritu Santo esté morando en este cuerpo que está todavía muerto en nuestros delitos y pecados? Recordemos, hermanos, que un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero es lo que nosotros debemos tener. Y cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino y verdadero, alcanzamos misericordia. Y el Señor, en medio de su misericordia, nos hace nacer de nuevo. Pero todas estas cosas de apartarnos del pecado no lo va a hacer Dios. Lo vamos a hacer nosotros mismos, porque recuerden, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Ese dominio propio, ese poder que nos da el Espíritu Santo, nos va a llevar y nos va a obligar a andar en comunión con Dios y a consultar su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón porque, Señor, de una o de otra manera te fallamos. Y tu palabra dice, Padre, que si alguno entre nosotros hubiéramos pecado, tenemos abogado que es nuestro Señor Jesucristo, no practicando el pecado. Nuevamente, Padre, te damos gracias por esta hermosa y preciosa palabra, teniendo bien entendido, Señor, como dice tu palabra, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará a los reinos de los cielos, sino todo aquel que hace tu santa y perfecta voluntad, Padre. ¿Y cuál es tu voluntad, Señor? Que nos apartemos del pecado, que nos apartemos del mal, que busquemos la paz y que la sigamos. Y que todos, como miembros de tu cuerpo, Señor, de tu iglesia, tengamos un mismo amor, los unos por los otros. Estar pendientes, preocupándonos, Señor, que cada uno, Señor, aporte el don que tú hayas dado en cada uno de ellos. También sabemos, Señor, que tú eres fiel para librarnos de hombres
perversos, porque no es de todos la fe. Y la fe es un don que solo tú nos lo das, Señor. Por eso, en esta noche te pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ayúdanos con esta fe, Señor. Envíanos al Espíritu Santo, te lo rogamos, Padre, para que sea Él guiándonos, Señor, para que podamos dejar atrás esta naturaleza pecaminosa y nos extendamos hacia adelante, hacia el prósigo blanco, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, para anunciar las buenas nuevas que es tu santo y precioso evangelio. Te ruego, Padre, que nos santifiques con tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Y nosotros creemos tu palabra, creemos lo que está escrito en esta Biblia, en esta palabra, Señor, que tú nos has dejado. También tenemos al Espíritu Santo, porque tu palabra dice que la misma unción del Espíritu Santo nos enseña. Gracias, Señor, porque ya teniendo este conocimiento, cómo debemos comportarnos como hijos de Dios, te damos la gloria, Señor. Y lentamente sabemos que por medio de tus escrituras y que por medio de tu Espíritu Santo, este hombre interior se va renovando lentamente de tu conocimiento por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Ruego por cada uno de mis hermanos de este hermoso y precioso grupo, Padre, y te pido que cada uno tenga ese sentir que tuvo Cristo y que cada uno, Señor, se proponga en sus corazones en escudriñar tu palabra, en consultar tu palabra directamente. Ruego, Padre, que nos dé sabiduría, porque tu palabra dice que si estamos falta de sabiduría, que tú nos las das abundantemente y sin reproche. Tú no nos vas a reprochar que somos brutos, tú no nos vas a reprochar que no tenemos tal vez universidad o somos licenciados. No, simplemente tú al humilde le da gracia. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Y ponemos esta noche delante de ti porque sabemos que tú cuidas de nosotros. Te pedimos, Padre, y te rogamos que nos libres de todo mal y que nos guardes del maligno. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.